Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a tallar el primer molar superior. En este caso vamos a tallar el primer molar superior derecho. Lo primero, como ya se ha indicado, pues es tener el cubo con una escala. En este caso va a ser 1.5, tener las medidas exactas del cubo. Ya con esto pues podemos iniciar a realizar nuestros cortes. La otra situación es marcar, ¿verdad? Marcar nuestro cubo, todo lo que es la cara bucal, la cara mesial, lingual, distal, y también marcar la parte de la corona, o sea, toda la parte que va desde el borde oclusal hasta el borde cervical. Bueno, con esto entonces ya vamos a iniciar a realizar los cortes específicos para esta pieza. Al igual que las anteriores, vamos a iniciar el corte por la cara bucal. El corte de la cara bucal, pues seguimos con la misma tendencia que en las piezas anteriores, en donde dejamos libre el tercio cervical y de la unión del tercio cervical y medio hacemos un corte hacia oclusal. Ahora la característica de esto es de que ese corte hacia oclusal no es muy profundo. Tiene que ser leve, no debe de sobrepasar el tercio bucal, ¿verdad? Visto por oclusal, no lo debe sobrepasar. O sea que si aquí lo vemos y lo dividiéramos en tercios, no debería de sobrepasar la mitad. De hecho, yo aconsejo que más o menos cortemos alrededor de milímetro, milímetro y medio para no tener problema más adelante de que nos pasamos. Es un corte recto. Lo mismo vamos a hacer por el lado palatal. Esta pieza en específico me gusta mucho porque tiene mucha característica anatómica. Aquí vamos a encontrar una cresta oblicua, tubérculo de Carabelli, cuatro cúspides, ninguna de ellas tiene el mismo alto ni el mismo ancho, ¿verdad? Entonces es una pieza que es muy variable. Acá, si se dan cuenta, aquí todavía falta un poquito, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, vamos a seguir recortando siempre de una forma recta y de la unión del tercio eh, cervical y medio hacia oclusal. Bueno, entonces yo creo que ahí ya está el corte realizado. Después de esto, pues debemos de cortar las caras proximales. Las caras proximales nuevamente, recuerden ustedes de los cortes de incisivos, por eso es de que cuando hacemos incisivos, pues tenemos que aprenderlos bien, porque los cortes básicos que realizamos ahí son los cortes que vamos a seguir realizando. En este caso, nuevamente, la parte oclusal, el tercio oclusal, queda intacto y hacemos un corte recto desde la unión del tercio oclusal y medio hacia cervical. También no vamos a sobrepasar el tercio distal o mesial dependiendo de la cara que estemos cortando. Lo mismo, aconsejamos que sea un corte recto y que sea un corte no muy profundo, milímetro, milímetro y medio. Estamos bien, no nos va a dar ningún problema, ningún inconveniente para cuando nosotros vengamos y realicemos ya propiamente todas las características que lleva esta pieza. Entonces, si se dan cuenta, es un corte recto, es un corte simple de los que ya ustedes han venido realizando en los tallados de piezas anteriores. Entonces, si se dan cuenta, aquí está la cara lingual, la cara bucal, la cara distal y la cara mesial. Teniendo ya esto, pues, ¿qué vamos a realizar ahora? La altura cuspidia. Recuérdense ustedes que las cúspides bucales son más altas que las linguales. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que hacer un corte. Aquí lo podemos hacer desde el tercio medio, ¿verdad? Hacia lingual para, este es lingual, para ver la altura cuspidia. Entonces venimos acá. ¿Cuánto vamos a cortar? 1 milímetro, lo más, ¿sí? Entonces hacemos ese corte, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos la altura cuspidia. Sin embargo, también debemos de recordar de que la parte distal también es más pequeña que las cúspides mesiales. En este caso, si esto es distal, también vamos a hacer un corte acá,
hacia distal. ¿De dónde lo vamos a llevar? Pues, bueno, acá lo tendríamos que llevar también ese milímetro de esa manera, ¿verdad? Hacia distal. Tanto la cara bucal como lingual. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, pues ya nos queda un contorno rarito. Por bucal, mesial más alto, distal más pequeño. Y de una vez le estoy dando el ancho de la cúspide mesial, que es un poquito más ancho. Lo mismo acá en lingual, ¿verdad? Aquí podemos ver que está más alta mesial, distal más pequeña. Y lo mismo acá por mesial o por distal, como querramos verlo, la cara bucal es más alta que la cara lingual. Después de esto vamos a hacer el contorno de la pieza. Es un corte. Básicamente lo que hacemos es quitar todas las aristas que tenemos. Entonces vamos a quitar cada esquina de esta pieza, recordando que la parte distobucal, que sería esta de acá, es un poquito más profunda, un poquitito más profunda, y lo vamos a llevar desde oclusal hasta cervical, ¿sí? Desde oclusal hasta cervical. Esta es por la orientación que lleva la pieza, que tiene una cierta como curvatura a ese nivel, ¿verdad? Por eso es que se corta un poco más ahí. Ya se van a dar cuenta después que tenemos que hacerle el contorno también de las cúspides. Aquí nuevamente, ¿verdad? Contorno oclusal. Contorno oclusal. Ya con esto, pues ya la pieza va agarrando un poquito de forma. ¿Qué debemos de realizar ahora? Bueno, vamos a realizar los surcos. El surco principal siempre es una V, pero es una V pequeña, no es una V muy profunda. Entonces una V, ¿verdad? Entonces vamos a hacer aquí el corte leve, más que todo es para marcar el área del surco principal. Más o menos con esa profundidad que yo estoy marcando acá. No es muy profundo realmente, ¿sí? Y es solamente como referencia, no es tanto que yo vaya a venir y luego esto me vaya a servir, porque se va a borrar, realmente se va a borrar. Entonces ahí se logra observar cómo está el surco principal. Después recuérdense que tiene dos surcos secundarios, un surco bucal y un surco lingual. Nuevamente vamos a hacer esos cortes en forma de V, pero recordemos que la cúspide mesio, en este caso sería la cúspide mesio bucal, va a ser más grande, entonces el surco principal va a estar tirado un poco más hacia distal. Entonces venimos acá, siempre lleva cierta relación, ¿verdad? Es un poquito más grande la mesial que la distal. Incluso aquí, en el corte que estoy realizando, si ustedes se dan cuenta, es un poco, lleva un poco de relación, ¿verdad? Quizás todavía por acá le podríamos recortar un poquitito más. Y por lingual, nuevamente lo mismo, ¿verdad? La mesiolingual es la más grande, entonces aquí tenemos mesiolingual. Si esta es la más grande, entonces nosotros lo debemos de correr hasta acá. Dependiendo ahí sí que depende un poquito de la tipología de esta pieza, ¿verdad? De la relación que vaya a tener el surco con la coincidencia de surcos, ¿verdad? Así van a ser los tamaños de las cúspides que nosotros le vamos a dar. Generalmente la cúspide distolingual es la más pequeñita, entonces vamos a colocar aquí la pieza para que ustedes la puedan observar a detalle. Ahí creo que está centradita. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí ya tenemos los surcos. Después de esto, vamos a realizar un pequeño triángulo que nos va a servir de referencia para realizar la cresta oblicua. Este pequeño triángulo, pues lo vamos a hacer del lado mesialingual. En este caso sería mesialingual. Lo vamos a realizar de esta manera. Es como les comento,
solamente referencia a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces hacemos un pequeño triangulito acá, ¿sí? Pero ese pequeño triángulo también debe de socavarse, no es solamente hacer el triángulo, sino lo debemos de socavar, en donde, si ustedes se dan cuenta de este triángulo, este vértice que está acá va a dar hasta el surco bucal, sería el vértice del triángulo que estamos cortando. Entonces hacemos el pequeño socavado y con esto pues ya tenemos nuevamente marcado el triángulo. Aquí no está quizás bien definido, ¿verdad? Pero como yo les comento, esto es más que todo solamente como referencia, pero sí hay que realizarlo. Entonces, ustedes se dan cuenta, más o menos por ahí ya podemos localizar el triángulo con su surco para ya tener una idea de cómo vamos a venir y trabajar esta pieza. Bueno, ya con esto, pues entonces nosotros realizamos los cortes que nosotros hemos venido realizando en forma de casita. Recuérdense que esta va a llevar una cresta oblicua. Por lo tanto, los cortes en casita en las cúspides mesio-bucal y disto-lingual, mesio-bucal, que sería en este caso esta de acá, mesio-bucal y distolingual, pues estas van perpendiculares al surco principal. ¿Qué significa perpendicular? En 90 grados con relación al surco, ¿verdad? Entonces hacemos nuestro corte en casita, venimos acá. Ese corte en casita a veces se torna un poco difícil, pero realmente no es difícil, sino lo que sucede es que se tiene que hacer en la misma profundidad por bucal que por lingual. A veces quieren hacerlo más profundo de un lado que de otro. Entonces aquí, si se dan cuenta, ya estamos haciendo el primer corte en casita y lo llevamos más profundo incluso que el surco, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, aquí está más profundo que el surco. Ya después vamos a venir y le vamos a dar la forma. Entonces esta es la mesio bucal y distolingual, nuevamente lo mismo. Si se dan cuenta, sí es perpendicular, o sea, va recto. Esto va recto acá y esto va recto acá. Ahora, la cúspide disto bucal, por ejemplo, y la cúspide mesiolingual, pues va a ser un poco distinta. La distolingual puede ir orientada oblicuamente, o sea, en esta dirección. Voy a dejar ahí un momentito con esta flechita que dice acá. Y recuérdense que la cúspide mesiolingual, para poder formar esa cresta oblicua de esta pieza, que es característica de esta pieza, las vertientes oclusales de esta cúspide mesiolingual, pues son dos. Uno va a ir perpendicular y el otro va a ir oblicuo. O sea que esta vertiente que vamos a tener en la parte distal nos va a dar la orientación o la referencia para hacer la cresta oblicua. Entonces dejamos ahí un momentito, espero que se vea en el video ahí cómo hice esas líneas para que se tomen de referencia. Bueno, aquí viene la parte que es un poco complicada y difícil porque sigue siendo un corte en casita y se tiene que ver la cúspide de la vista bucal, ¿verdad? Pero sí, la orientación va a ser un poco distinta a lo que nosotros veníamos realizando con la cúspide bucal, ¿verdad? Entonces ya acá, si ustedes se dan cuenta, sigue siendo el corte en casita, pero ya no es tan perpendicular como lo estábamos hablando, sino ya es de una forma oblicua con relación al surco principal. Esto de acá que no nos quita el sueño. ¿Por qué? Porque digamos que acá, es que no me coincide con el surco. ¿Qué voy a hacer? Miren, aquí ya va orientada de una manera distinta. En la parte de la cúspide mesiolingual es todavía un poco más difícil. ¿Por qué más difícil?
porque lo primero que tengo que hacer, acá va a ir una vertiente, la vertiente mesial pues va a ser recta, ¿sí? Perpendicular, así como lo vamos a recortar acá, aquí, miren. Entonces aquí, si se dan cuenta, ya estoy empezando a hacer mi corte en casita, pero este va perpendicular y esto ya me tiene que empezar a formar la cúspide propia de esta pieza, ¿verdad? Aquí vamos recortando un poquito para ir definiendo desde ya la forma de la cúspide. Aquí tendría que ir mi otro corte en casita, ¿sí? Entonces lo voy a dirigir desde acá para acá. Lo vamos a detener ahí un poquito. No está bien marcada la casita. Claro que no. ¿Por qué? Porque me tiene que coincidir con la vertiente distobucal, ¿verdad? Aquí ven. Entonces aquí ya me va coincidiendo. Aquí ya me va coincidiendo. Y luego acá tendría que hacer la otra vertiente. Esta es la parte complicada. Si ustedes se dan cuenta, solo corté una parte y dejé otra parte plana acá. Aquí tengo que hacer otra vertiente, ¿verdad? En este caso el corte de casita para acá chiquitito. Prácticamente es un como surco, ¿sí? Ya lo realicé acá. Le vamos a dar vuelta. Bueno, yo creo que ahí estamos bien. Y luego de hacer esto, esto me tiene que coincidir con la vertiente bucal, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a venir y nos vamos a meter un poquitito acá. ¿Se recuerdan de la ranura de Stuart que se presentaba esta pieza también, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos, antes de hablar un poquito de esto, vamos a limpiar un poquito la pieza. Y como ustedes se dan cuenta, realmente yo no lo estoy remarcando mucho para poderle venir y dar la forma ya y los detalles ya al final, ¿verdad? Entonces miren cómo está quedando, cómo va ahorita esta pieza, ¿sí? Vamos a limpiarla un poquito para que ustedes la puedan observar. Yo creo que hoy no vamos a cortar el video, sino que le vamos a dar todo completito, porque sí, esta pieza necesita un poco más de detalle, ¿verdad? De detalle para poderlo realizar. Si ustedes se dan cuenta, lo que yo les venía mencionando, en la parte bucal, la cúspide mesiobucal, pues el surco es recto, disto lingual también es recto. Este tiene un oblicuo y uno recto, y este es un oblicuo, ¿verdad? Para formar la cresta oblicua. Entonces, más para acá. Entonces, ahí ya lo pueden observar ustedes. Falta darle forma a las cúspides, obviamente, ¿verdad? Recuerden ustedes que la cúspide aquí está así, pero también tenemos que hacer un leve socavado acá, en cada contorno de la cúspide también, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar con esos cortes. Esta es la parte lingual. A mí me gusta siempre hacerle esa terminación como de T. ¿Y cómo lo voy a hacer acá? Entonces voy a venir aquí. Estoy dando el contorno de la cúspide, pero si ustedes se dan cuenta, estoy dejando aquí plano. Estoy dejando plano. Realmente todavía se tiene que definir un poco. Por lo general, al hacer las vertientes, luego hacer las vertientes, entonces ya se van a dar cuenta ustedes de que ya va quedando más definido esa foseta que yo le quiero realizar aquí a este nivel, a esta pieza. No corto nada de acá, miren. Aquí lo voy a dejar plano. Algunas tienen forma de T, otras tienen forma de Y. Miren cómo lo vamos a acercar ahí un poquito, cómo está quedando. Lo mismo voy a realizar de este lado. Esta es la parte bucal, ¿verdad? Entonces vamos a venir
y vamos a hacer el contorno de la pieza de esa manera. Incluso si quisiéramos darle esa formita como de Y que tiene, también se la podemos dar, ¿verdad? Ahí es la habilidad de cada uno de las personas que están tallando la pieza. Y si se dan cuenta, yo prácticamente lo trabajo con la cuchilla y la cuchilla pequeña. No uso otra cuchilla. Miren cómo se ve ahí. ¿Sí? Ahí ya va agarrando un poquito más de forma. Pero todavía falta, ¿verdad? Todavía nos falta bastante. O sea, acá pues solamente es el contorno y la parte básica de esta pieza. Entonces lo dejo ahí también para que lo observen un momentito. Y luego seguimos trabajando. Bueno, entonces recuérdense que en la cúspide mesiolingual, o sea acá, miren acá quizás esta parte de la Y que les mencionaba pues es más marcado en la cara bucal. Entonces vamos a borrarlo aquí, vamos a borrarlo para dejarla más parecida a la realidad, que es el objetivo de esto, ¿verdad? Y de repente le hacemos una forma como de Y por bucal. Y acá recuerden ustedes que lleva el tubérculo de Carabelli, ¿verdad? El famoso tubérculo de Carabelli. Todo esto pues es prácticamente ya la habilidad de cada persona quien pueda darle esa característica a estas piezas. A mí me gusta hacerlo. Vamos a tratar de hacerlo también. Tubérculo de Carabelli iría más o menos por acá. Lo vamos a pintar nada más para que no se nos olvide. Vamos a tener de referencia acá. Todavía nos falta, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a recortar todas esas vertientes que hemos venido trabajando en esta pieza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo empezaría por la cara bucal. Siempre recordando que debemos dejar un reborde, un área del reborde a ese nivel, ¿verdad? Entonces yo vengo, ya tengo mis cortes en casita y todo, yo voy a venir acá. Aquí le falta un poco de contorno, después lo vamos a redondear. Vengo y nos vamos a meter un poquito. Un poquito nada más. Porque a esta otra vertiente es muy chiquitita. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Nuevamente acá, ¿verdad?
cual la mesiobucal va inclinada, la distobucal recta y hacia distal, y esta recta y un poquito hacia palatal, ¿verdad? Entonces ahí está la pieza no terminada, pero sí con los cortes básicos. Ya los detalles, como yo les he mencionado siempre, pues los debemos de venir y realizar conforme nosotros consideremos que es más práctico, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cómo quedó la cara oclusal. Aquí podemos ver la cara bucal por acá. Aquí podemos ver la cara distal. Aquí podemos ver la